El valor de las primas respecto al Producto Interno Bruto en el ámbito de los seguros llega en el Ecuador en el 2017 aproximadamente al 1.6. Realmente una cifra muy baja, considerando que dentro del lineamiento general de una empresa privada tenemos siempre que estar nosotros tomando en cuenta la cantidad de inversión que tenemos en los activos para que estos se encuentren correctamente protegidos. Es un aproximado de 1.500 millones de dólares lo que destinamos al valor de las primas, muy por debajo de la media que tenemos en América del Sur, que estamos hablando en este caso de 3.3%. La importancia de los seguros en la dinámica económica en el país es el tema que el día de hoy vamos a tratar con el economista Mauricio Mosquera, quien es gerente de Almocols, tiene 35 años de experiencia en el ámbito de los seguros, y con Diego Rodríguez, quien es gerente de Confía Agencia Asesora y tiene un diplomado en seguros de la Universidad Particular de Loja con 26 años de experiencia en el ámbito de los seguros. Bienvenidos, señores panelistas. Economista Gabriel Herrera, tenga la gentileza, empecemos. ¿Cómo está la cultura de seguros aquí en el país? Bueno, John, es importante destacar que desde que los seres humanos se volvieron conscientes del tiempo, empezaron a desarrollar un concepto del futuro, lo cual hizo que ya tengan cierta prevención a los riesgos de determinados eventos que podrían pasar. Esto en sí dio la necesidad de que nazca el seguro para poder tener una manera de prevención ante los activos, ante los valores, hasta el patrimonio de las personas. Actualmente en el Ecuador, alrededor de un 39% de la población total cuentan con por lo menos un seguro. De este 39%, un 79% indica que lo hizo por voluntad propia. Sin embargo, un 21% sigue pensando que tal vez el seguro puede ser como un gasto innecesario. Eventos como por ejemplo el terremoto que tuvimos apenas el 16 de abril del 2016 han fomentado un poco más esta cultura. Sin embargo, todavía en el Ecuador es un proceso totalmente en construcción. Los humanos aquí desarrollamos más de una manera reactiva que preventiva. Gracias, Gaby, muy interesantes los datos, indudablemente. Mauricio, ¿el seguro, un gasto o una inversión? ¿Cómo lo vemos aquí en la ciudad de Ambato y en la provincia del Tungrao? Gracias, John, y un gusto, Diego. Gracias. Poder compartir contigo esta mesa. Gracias. Bueno, realmente tiene que ver mucho con la cultura, el tema de la contratación de un seguro, pero lejos de eso también tiene que ver mucho la parte económica. Lamentablemente en los últimos años hemos tenido un decrecimiento bastante importante en el tema de la contratación de seguros. Esto debido obviamente a partir del 2013 de una crisis que ha venido dándose en la región, ¿sí? Pero increíblemente los países que menos contratan seguros son los países de la órbita llamada socialista, ¿sí? O de la revolución del siglo XXI. Dicho esto, pues sí es importante más bien focalizarnos en por qué no contratan un seguro. Primero porque el usuario no tiene la suficiente información, no hay la información, no se ha educado al mercado, a los usuarios, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el usuario cree que el seguro, ¿sí?, de una u otra manera es una situación innecesaria y deja de contratar. O hay cierta desconfianza, ¿sí? Y claro, yo creo que el tema de la desconfianza definitivamente se ha eliminado porque el ente de control actualmente, con un marco legal muy adecuado que tiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, prácticamente protege al 100% al usuario. Ahora, las compañías, para negar un siniestro, piensan mucho, ¿sí?, porque hay muchas instancias donde el usuario puede defenderse en cualquier situación. Y además, el tema de que el seguro tiene que ser contratado a través de un asesor o un broker. Eso es importante. Que el usuario se acostumbre a contratar a través de un broker, porque el broker es el que en última instancia conoce, tanto para la contratación del seguro a tasas adecuadas, con coberturas adecuadas, cuanto en la parte ya importante del seguro, que es el siniestro. Los brokers estamos preparados para poder afrontar el reclamo ante la compañía, a efectos de que al cliente no se le niegue y se le pague lo justo, lo que se tiene que pagar. Entonces eso es como una introducción, John, que yo lo haría en el sentido de que
La población más bien tiene que sentirse ahora con confianza y contratar sus seguros sin ningún temor. Bien, Diego, un problema generalizado en nuestro medio es que, por ejemplo, las personas que mantenemos algún tipo de maquinaria, algún tipo de empresa, lamentablemente aprendemos luego de que tenemos algún tipo de problema. Por decirte algo, una persona, por ejemplo, que se enferma un familiar, no le tiene asegurado al familiar, y después de que ya esta persona, el familiar correspondiente, tiene algún tipo de problema, se da cuenta que tiene que realizar un gasto muy fuerte y dice, ah, no, ahora sí tengo que realizar el seguro. Se puede decir que la mayoría de personas que van donde ti a asegurar algún tipo de activo, o la persona como sí mismo, aprenden luego de que han tenido algún siniestro ya anterior. Lastimosamente es así. Hay muchas personas que luego de tener malas experiencias, normalmente los siniestros embarcan eso, unas calamidades, aprenden y empiezan a proteger sus bienes en base a esa experiencia. Quisiera acotar lo que decía Mauricio. A raíz de la dolarización en este país, el mercado asegurador creció muchísimo porque hubo más estabilidad económica, porque hubo una moneda fuerte que permitía a los bancos generar un poco más de crédito y dinamismo en la economía. Eso obligó a que básicamente haya mucho incentivo en la compra de vehículos. Si nosotros nos damos cuenta, el mercado automotor del país es sumamente nuevo, es muy interesante y es bastante amplio en relación al porcentaje de la población. Eso obligó de alguna manera a que crezca el tema del seguro de vehículos, porque había una obligatoriedad por parte de las financieras o bancos que financiaban esos vehículos. Eso era positivo para el mercado asegurador. Sin embargo, la gente y la idiosincrasia y la cultura de nuestra gente en el país ha hecho que se focalice mucho más en el tema de vehículos, descuidando temas patrimoniales, temas de salud, temas de vida, que relativamente todavía no ha llegado al punto donde necesitaríamos tener una protección. Es decir, Diego, te entiendo algo, más las personas aseguramos por obligación. Es decir, si voy a una concesionaria, saco un carro a crédito de unos 4 o 5 años, el señor de la concesionaria me dice, yo le vendo el carro, pero usted tiene que asegurarle en estos años correspondientes, caso contrario no le aseguraríamos. Prácticamente es eso. Y luego vuelvo a la pregunta inicial. Hay muchas de esas personas que han tenido experiencias en siniestros, han tenido ya una experiencia de una liquidación, de una indemnización de la compañía de seguros, y obviamente se han dado cuenta de que el seguro debería ser parte de la cultura familiar, de la cultura de nuestra colectividad. Dentro de la canasta básica deberíamos nosotros tener un rubro para proteger lo que a nosotros más nos podría costar en el caso de un siniestro. Interesante, realmente muy interesante. Ubicarle en este caso está manifestando, Diego, dentro de la composición de la canasta básica familiar, un porcentaje que debería tender en este instante a cubrir una prima por el seguro, no únicamente del vehículo como nosotros lo manejamos. ¿Y cómo será la cultura del seguro, Mauricio, en otras ciudades, en otras latitudes, en otros países, por ejemplo Estados Unidos? Me parece que la cultura del seguro es un poco más desarrollada. Sí, esto es un tema de educación. Por ejemplo, los países desarrollados, europeos o los Estados Unidos, tienen ya una materia, a más de una materia de tránsito, tienen materia de seguros. Y tú podrás ver que, por ejemplo, en Estados Unidos o Europa, el contratar un seguro prácticamente, no digamos es obligatorio, sino ya culturalmente se ha convertido en una obligación. ¿Sí? No, el Estado no te obliga, o a veces sí, pero entonces hay una cultura en la que necesariamente tienes que contratar el seguro. ¿Por qué razón? Porque yo siempre digo como eslogan, es más barato tener seguro que no tenerlo. La pérdida patrimonial en caso de un siniestro es muy cuantiosa y se puede venir abajo muchos años de trabajo, no solamente de la persona, sino de familias enteras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esas sociedades ya han vivido en carne propia la pérdida patrimonial. Por ejemplo, si tú enfocas a Estados Unidos, tú ves que permanentemente estamos hablando de huracanes, de inundaciones, ¿sí? de terremotos,
Entonces, no nos podemos dar el lujo, yo digo acá también, porque estamos en una zona sísmica, altamente sísmica, no podemos dar el lujo de exponer nuestros bienes a la buena de Dios. Tiene que necesariamente contratarse los seguros. Además, la creencia de que el seguro es caro, hay que tirarlo a los suelos de eso, porque realmente si tú te pones a ver, a comparar costos de inversión versus seguro, realmente es una situación muy conveniente. Primero que en las pólizas de incendio y o aliadas, que básicamente son las que cubren los fenómenos naturales o catastróficos, las tasas son por 1000, ¿sí? Te sale mucho más barato que asegurar un vehículo muchas de las veces, ¿sí? Entonces, la gente tiene que saber que sus viviendas, sus estructuras, sus contenidos tienen que estar asegurados, debemos asegurar, ¿sí? Y claro, para tener esa cultura debemos comenzar desde la escuela. Y obviamente, ¿quiénes somos los más indicados también para culturizar esto? Somos los brokers. Los brokers tenemos que tener contacto directo con las empresas, con las personas naturales, con las financieras, etcétera, con el sector público. Por ejemplo, el sector público actualmente, Diego, tú sabes, prácticamente es obligatorio la contratación de los seguros. ¿Sí? ¿Por qué razón? Claro, porque tiene un ente de control que es la Contraloría, que si tú no aseguras y hay un fenómeno natural que destruya los bienes, tendrás una glosa y tendrás que responder a esa glosa. Entonces, igualmente tú ves en el tema de seguros de accidentes personales y vida, en los colegios, universidades, prácticamente es obligatorio. Así ¿sí? es. Y lamentablemente, tal como decía Gaby en un inicio, cuando pasó este siniestro del terremoto en Manabí y en Esmeraldas, lamentablemente algunas escuelas no estuvieron aseguradas, algunas escuelas que eran también del Estado, y ahí realmente nosotros pagamos algo muy fuerte. Algo muy interesante, Mauricio, que me llama la atención: hace 2 o 3 programas atrás, amigos televidentes, el señor presidente de la Bolsa de Valores de Quito manifestaba algo muy claro: si usted quiere realizar una inversión, por favor acude inmediatamente a un broker para que el broker, en este caso, le pueda permitir a usted realizar la inversión, sea de renta fija, renta variable. Algo similar también estamos viendo aquí que puede darse en el caso de las personas que quieren asegurar algún tipo de activo. Diego, vayámonos ahora sí al ámbito concreto. Supongamos una persona se compra un carro. Un carro, bueno, no cuesta pues ni 1000 ni 2000 dólares, ¿no? Hablemos que una persona, fruto de un ahorro que tuvo, a lo mejor sacó un préstamo. Tener un carro es un segundo sueño que tenemos los seres humanos aquí, porque el primer sueño naturalmente es, después de casarnos, tener una casa. El segundo sueño es tener un activo. Se compra un vehículo y este vehículo, hablemos que vale unos 30.000 dólares. Para mala suerte, Diego se compra el vehículo. A la primera semana sale a festejar con los amigos la compra de vehículo, se choca el vehículo y en ese instante perdió los 30.000 dólares. ¿Qué podemos hacer en esos casos, por ejemplo, para evitar realmente este desangre económico de esa persona? Voy a hacer un pequeño cálculo a priori. Sí, claro. Primero, la recomendación es que si nosotros tenemos la capacidad de comprar un vehículo de 30.000, debemos presupuestar que tenemos que pagar una matrícula por el valor correspondiente de 30.000 dólares. Y también debemos poner los rubros de que algún rato le tengo que cambiar llantas. Y también debo tener un cierto cuidado con el vehículo, con ABC, etc. Dentro de ese presupuesto, la gente debería también poner el rubro de seguros. ¿Sí? Un vehículo de aproximadamente 30.000 dólares pagaría una prima no mayor a 1.100, 1.200 dólares. ¿Por todo el año? Por todo el año. ¿En cuotas mensuales? En cuotas mensuales, con todas las coberturas del caso. Entonces, cuando salga a festejar con sus amigos, puede estar muy tranquilo, porque eso es lo que brinda el seguro. Ninguno de nosotros está especulando que nos vaya a pasar algo, pero en el momento que nos pase, tener un respaldo. Perfecto. Es decir, Diego, una persona se compra el vehículo, gastó 30.000 dólares en la compra del vehículo, pero en el seguro durante todo el año está pagando 1.200, me dijiste, ¿verdad? A raíz de 100 dólares aproximadamente cada mes. En realidad, entonces, y con eso... En relación a lo que podría perder en el caso de un siniestro, realmente es ínfimo el costo. Amigos televidentes, estamos hablando de temas muy esenciales: la tendencia de la seguridad en el caso del Ecuador y naturalmente los valores de las primas correspondientes. Regresamos de un momento más en Economía y Negocios.
De la acción a la comedia, del drama al suspenso, de la información al entretenimiento, de nuestra cultura a nuestra música. Somos Unimax Televisión. Disfrutamos de una programación creada para compartirla juntos. Unimax, lo máximo en televisión regional. Continuamos, amigos televidentes, con el programa Economía y Negocios. Estamos hablando sobre un tema muy esencial. El día de hoy, usted, fruto de un gran trabajo, se compra una maquinaria, adquiere un vehículo, pero frecuentemente no la asegura. La cultura de seguro aquí en el país es muy baja, muy reducida. ¿Cómo estamos en asunto de tendencias en este momento en el ámbito del seguro, Gaby? Bueno, definitivamente el sector asegurador cumple un papel fundamental en la economía, sobre todo en el ámbito privado. Han sido protagonistas de estas últimas décadas de un gran desarrollo y expansión que obviamente viene de la mano del sector financiero. Sin embargo, en la actualidad, para las entidades es totalmente un reto mantener su nivel de emisión y de igual manera guardar su rentabilidad. Alrededor de 40 compañías hay aseguradoras en el país que ocupan un 1.7 apenas del PIB, cuando en América Latina el promedio de penetración en el PIB de los seguros es del 2.17 y en países como los europeos hablamos de un promedio del 5 al 6%. Entonces hablamos que en Ecuador todavía estamos con porcentajes relativamente bajos en la tendencia. Es interesante, datos estadísticos que muchas veces lo manejan de una forma ciertas compañías, otras entidades estatales, pero en general el promedio no está pasando en este momento de un término general de un 3%. Para terminar la idea, Diego, supongamos una persona se compra una maquinaria. La maquinaria, hablemos, vale $50.000. Se me ocurre un torno y ese torno, yo sé que robarse un torno es algo pesado, ¿no? Pero puede darse el caso de que esta persona se lo de paseo y se fue viernes, sábado, domingo, él regresa y ya no encontró el torno. ¿Se podría asegurar, por ejemplo, una maquinaria que llegue a costar unos $50 o $60.000? ¿Cómo no, John? Realmente yo creo que esa es una tarea inicial del corredor de seguros. El corredor de seguros debe ayudarle, asesorarle al cliente por qué motivo debe asegurar ese torno. Sí, puede ser que sea muy difícil que le roben el torno, pero lo más práctico o lo más posible es que ese torno se dañe, o que haya alguna negligencia, o que haya alguna variación de electricidad, o cosas que malogren el funcionamiento de ese torno. O sea, no es solamente contra el robo. No solamente es contra el robo. Entonces hay una cantidad y hay una gama de ramos de seguros que van especializándose en cada uno de los objetos que podíamos asegurar, ¿sí? Es decir, hay equipo y maquinaria para la maquinaria pesada, por ejemplo, hay seguro de vehículos para transporte pesado, para interprovinciales, etcétera. Hay seguros de vida, hay seguros patrimoniales, hay seguros de infraestructura con incendio, con robo, para los contenidos. Entonces, cada uno de los ramos se va aplicando a las necesidades de nuestros clientes. Obviamente nuestros clientes dicen, bueno, este torno va a ser extremadamente difícil por el peso que se robe, pero tiene otros riesgos que conlleva el mismo funcionamiento del torno en este ejemplo. Ante todo esto, Mauricio, ya surge una primera duda, ¿no? ¿Cuánto cuesta el hecho de que nosotros nos asesoremos dentro del ámbito de los seguros con un broker? ¿Cuál es el costo que ustedes nos operarían a nosotros? Bueno, el asesoramiento de los brokers no le cuesta nada al absolutamente cliente, nada. Absolutamente Es nada. decir, una persona en ese instante puede irse donde ti, donde Diego, y decir, señores, yo tengo tal maquinaria, tal activo, por favor, quiero asegurar, indíquenme de qué manera puedo hacerlo. No cuesta nada eso. No le cuesta nada y más bien va a tener una ventaja porque nosotros vamos a pelear mejores tarifas, ¿sí? Mejores coberturas porque conocemos las coberturas, ¿sí? Para el cliente. De tal manera que la creencia esa que porque hay un intermediario, el seguro va a llegar a costar más, no, va a costar, yo diría, menos. Y obviamente que va a estar mejor asesorado, va a tener un mejor contrato de seguros y lo que decía hace un rato, en el caso de que hay un siniestro va a estar mejor respaldado porque yo obviamente no quiero hablar en contra mal de las compañías, pero las compañías siempre tratan un poco de decir no se paga esto, no se paga este otro, pero ahí estamos los brokers para poder garantizar que la reparación, supongamos, de un vehículo sea debidamente realizada o
en caso de contratación de pólizas de incendio, de robo, rotura de maquinaria, etcétera, también. O sea, ahí estamos nosotros para asesorar en la documentación que se requiere para el reclamo, sí, y obviamente en el proceso, porque dicho sea de paso, todo el tema de seguro son procesos, sí. Uno tiene que ir cumpliendo esos procesos para llegar a la liquidación de un siniestro, o para la contratación de una póliza también hay que cumplir ciertos procesos como la inspección, la cotización, la inspección, la emisión, después la firma, el cobro, y en todo eso está presente el broker, ¿no? Tengo un caso muy interesante, Mauricio, de un cliente que tuve hace un par de años atrás. Me decía, economista, yo tuve una casa en Baños. Mi casa más o menos llegaba a costar unos $80,000. Que resulta que cuando le vendí, la persona que me estaba comprando la casa me dijo, ¿puede venderme usted asegurada la casa contra posiblemente un terremoto o contra una erupción volcánica? ¿Se podrían dar esos casos? A ver, si el dueño inicial tiene contratada una póliza y quiere venderle con la póliza, se lo puede hacer, pero obviamente en conocimiento de la compañía. La compañía tiene que conocer que la casa es vendida y que la póliza hay que traspasar al nombre del nuevo propietario, y no habría ningún problema. Igual en todas las pólizas se puede prácticamente actuar de esa manera, pero siempre en conocimiento de la aseguradora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aseguradora tiene que saber, obviamente, a más de haber conocido de qué tipo de riesgo es, qué tipo de cliente va a tener, ¿sí? Porque dicho sea de paso, hay clientes y clientes, como en todo, y es importante siempre la transparencia en el tema de los seguros. Diego, aquí en Ambato somos eminentemente empresarios. Muchas personas tenemos en el centro de la urbe y en los entornos bodegas de mercadería de calzado, mercadería de textiles, de ropa, de jeans. Una persona, Dios no quiera en estos días que se habla mucho de la delincuencia, qué pena, nuestra ciudad de Ambato está hostigada con tanto delincuente que viene, no únicamente de nuestra propia ciudad, sino lamentablemente fuera del país. Supongamos una persona tiene una bodega y en la bodega tiene, se me ocurre, unos 1000 pantalones jeans, se me ocurre unas 200 camisas. También una persona puede asegurar una mercadería contra robos, contra un incendio o contra algún otro tipo de siniestro. Por supuesto. Como te había dicho, John, antes, el seguro aplica a cada una de las necesidades y a cada uno de los giros de negocio. En el caso, nos da mucho gusto en Ambato que los medianos y grandes empresarios tienen ya establecido una cultura de seguro. Tienen su corredor de confianza como asesor permanente. Y vuelvo a repetir lo que decía Mauricio, es importantísimo que el corredor de seguros le asesore de acuerdo a las necesidades de los riesgos que pueda tener. En este caso, obviamente va a estar cubierta no solamente el producto terminado, puede ser toda la cadena de proceso de esa fábrica de ese jean, desde la materia prima hasta el producto terminado. Y no solamente le va a cubrir robo, le va a cubrir el tema de las maquinarias, si es que hay algún tema de dinero, si es que... Y por hablar un asunto, Diego, perdón que te corte, el valor de la prima, ¿cuál sería? Y supongamos que él está en jeans, tiene un valor de unos $20,000 a costo, no sé, a venta tal vez. ¿Cómo se calcula ahí el valor de la prima, por tener una idea? Sí, bueno, ahí son primas realmente bajas en relación a lo que se está asegurando. Normalmente nosotros tenemos un poquito la idea de cuánto cuesta la prima del vehículo, que es lo más común. 3-4%, sí. Sin embargo, este tipo de ramos son mucho más baratos, Mauricio decía que el cálculo de una prima para un incendio, para una infraestructura, va por miles. Y voy a poner un ejemplo que nos sucedió. Nosotros hemos suscrito aquí algunas pólizas de incendio y que logramos indemnizar de acuerdo al terremoto en Manta. ¿Sí? Aquí en Ambato hemos tenido clientes que han tenido hoteles, es la experiencia nuestra también, en la que... ¿Y el pago es completo? El costo de la prima fueron $800. ¿En una casa de qué valor, por ejemplo? En una hostal muy pequeña, por ejemplo, en esto, tuvimos algunos eventos, $800, y la indemnización fueron $180,000. Esa es la relación. Para entender bien, Diego, o sea, me parece muy interesante, ¿no? ¿La casa costaba cuánto en sí mismo? $180,000 la hostal, Ya, que 180,000 de este ejemplo en específico.
pagó como prima $800 al año. Vino el terremoto de Manta, lamentablemente, y ustedes le indemnizaron con el valor completo. Naturalmente, restando el deducible, ¿verdad? Logramos indemnizar, no, y ha restado el deducible, porque a raíz estaba asegurado alrededor de 190, $200,000, todo el hostal. Entonces, en el caso del terremoto, que en el caso que hablaba Mauricio, la póliza se llama incendio y aliadas. Entonces cubre el incendio y las aliadas son terremoto, explosión, daños por agua, lluvia, inundación y una serie de de coberturas en base a las necesidades de ese momento, de ese bien. ¿Sí? Y yo considero, amigos televidentes, que después de este conversatorio que estamos teniendo, tanto con Mauricio como con Diego, surge ya esa iniciativa de asegurar todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno. Más que el poder adquisitivo, depende mucho de nuestra cultura. Tenemos datos adicionales también, economista Gabriel Herrera, por favor. Sí, John, bueno, es muy común escuchar, ¿no?, que si se tiene vida, todo lo demás no importa. Sin embargo, en Ecuador se ha evidenciado que las personas prefieren muchísimo más asegurar un bien como su vehículo, en gran parte, que su propia vida o salud. Esto, por ejemplo, también ha llegado a controversia incluso a niveles legislativos, donde nuevamente se está analizando si a los seguros de vida se les gravará o no el impuesto al valor agregado. Gracias. Amigos televidentes, muy interesante compartir con dos panelistas, Mauricio Mosquera y Diego Rodríguez, personas que conocen mucho sobre el ámbito de los seguros en el Ecuador. Hemos hablado sobre los seguros en los activos fijos, los vehículos, la maquinaria, los insumos. También hemos topado temas muy interesantes sobre los seguros cuando existe algún tipo de siniestros. Diego nos puso un ejemplo que me pareció fabuloso. En este caso estoy yo asegurando un hostal de unos $180,000, pago una prima de unos $800, pero viene un desastre natural y naturalmente tengo yo el reintegro completo del valor correspondiente del seguro. Esperemos que a través de este programa usted se concientice y se eduque más en el aspecto de los seguros en el Ecuador. Gracias a los panelistas y a ti, Gaby. Nos vemos el próximo domingo en el programa Economía y Negocios.